Vamos a tener este estudio en el día de hoy, ¿ok? La ley de Moisés. Voy a hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes ha escuchado ese término, la ley de Moisés? ¿Todos? ¿Todos? Todos lo hemos oído, la ley de Moisés. Bueno, ¿qué asumimos cuando escuchamos la ley de Moisés? ¿Qué pensamos? Que es de él, el autor es él. El que dictó todo es él, el que dice cómo se hacen las cosas es él. Es lo que pensamos, ¿cierto o no? Pásenle, los estamos esperando a ustedes, pásenle. A ustedes lo estábamos esperando para poder empezar. ¿Ok? Lo bueno es que estamos hablando de la ley. ¿Ok? ¿Y qué es la ley? Eso es lo que vamos a tratar de descubrir. Para algunos de ustedes tal vez se les va a parecer hasta aburrido, porque eso ya lo sé, sí. Pero hay personas que están comenzando que necesitan conocer esos términos, para que cuando los estemos hablando, estemos enseñando, al rato que digamos la ley, pues ya no vamos a salir corriendo. Ya sabemos qué es la ley. Bueno, la ley de Moisés. Todos los que tenemos más de un año en una congregación la hemos escuchado. El problema es, ¿qué pensamos de la ley de Moisés? Pensamos, asumimos que él es el mero bueno de la ley, que él es el autor, que él es el que decidió qué poner y qué no poner en la ley. Bueno, hagamos una oración. Una oración es una tefilá en el término hebreo. ¿Ok? Cuando usted escucha que digan, vamos a hacer tefilá, estamos hablando de hacer lo que se conoce en la congregación, en la iglesia, como una oración. ¿Por qué vamos a hacer una oración? Nada más vamos a pedirle al Padre Eterno que Él hable a nuestro corazón. Que no sea el ser humano diciendo lo que quiere decir, torciendo la palabra a su manera. Que sea el Espíritu de Dios, el Espíritu Eterno, el Ruach HaKodesh, como se conoce, el Espíritu Santo. Que sea Él hablándonos. Abba, Padre Eterno. Bueno, primera pregunta antes de orar. ¿Cómo dijo el Mesías que deberían de orar sus discípulos? ¿Cómo tenían que empezar? Padre nuestro, que estás en los cielos. Abinu Shebashamayim Yitkadesh Shemcha. Tabo Malchuteja Yaset Retzonja. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así nos enseñó a orar, dirigiéndonos al Padre Eterno, Padre nuestro. Hoy te pido que uses solamente la voz y el poco intelecto que tengo para hablar a tu pueblo que está aquí. Que no sea mi idea siendo sembrada en ellos, que sea tu palabra, que sea tu semilla. Porque si es mi palabra, no va a dar fruto. Pero si es la semilla de la palabra, va a dar fruto. A 30, a 60 y al 100 por 1. Gracias, Abba. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Mesías, el Mesías de Israel, te lo pedimos. Gracias. En esta porción, anoche hablábamos de dos términos que se usan en la congregación. Cada semana se lee una porción de las Escrituras en las congregaciones del pueblo de Israel. En las iglesias se lee cualquier cosa, un salmo, se lee una porción o cualquier cosa se lee. Pero en la congregación del pueblo de Israel se lee, cada semana se estudia una porción de las Escrituras, de la Torá, de la famosa ley. ¿Cómo se le llama a esa porción? A ver los que estuvieron anoche en el estudio, ¿cómo se le llama? La parashá. Y la otra parte que va añadida, que es una porción de los profetas, que fue
la que se eligió cuando el imperio griego prohibió a Israel leer la ley, la Torá. Esa es la porción de la Haftará, pues es una porción de los profetas. Ya lo vimos anoche. Bueno, en esta ocasión se lee la segunda porción del libro de Deuteronomio, como se conoce. El problema es que Deuteronomio viene del latín y luego pasó al griego y del griego nos pasó al español. Pero el libro de Deuteronomio en el pueblo de Israel se conoce como Devarim. Las palabras que repite Moisés. ¿Cuáles palabras? Todas las que ya les había escrito desde el principio, desde Génesis o desde Bereshit hasta Bamidbar, Números. Ya había escrito él esas cosas. Cuando empieza el libro de Deuteronomio o Devarim, como se conoce, él está a punto de morir, ya va a morir. Ya está dando las últimas instrucciones, son las últimas palabras que él está diciendo. Bueno, hay algo que se repite cada servicio que se hace. Y te empieza con estas palabras, que dice así. No pudimos reducirlo, pero yo creo que lo va a entender. Dice, estos, pues, son los mandamientos, los estatutos y decretos que el Eterno, vuestro Elohim, Dios, mandó que os enseñase, que los enseñara, para que los pongan por obra en la tierra a la cual pasan ustedes para tomarla, para que teman al Eterno tu Elohim, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Quién los debe de guardar? Tú, hablando con los personas, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. En otras palabras, para que tengas más vida. ¿Quieres vivir una larga vida? No se trata nada más de comer bien. Ponga por obra la palabra del Eterno y va a vivir más días. Y en eso incluye, por supuesto, comer bien. ¿Por qué? Porque la Escritura te enseña a comer bien. Qué triste es que le hagamos más caso al doctor. Vas al doctor y no, usted ya no puede comer esto, ni esto, ni esto. Está bien, doctor, está bien, lo que usted diga. Y le hacemos caso. Pero el Eterno nos dice, no comas esto, no comas lo otro. Por fe, todo es santificado. Sí, ahí me dices cuando estás enfermo, si por fe también te sanas. ¿Ok? Entonces, ¿qué más nos dice la Escritura? Versículo 3, en el Pasuk 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, los estatutos, los mandamientos, los preceptos del Eterno, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y se multipliquen, como te ha dicho el Eterno, el Elohim de tus padres. Shema Israel, oye Israel, el Eterno nuestro Elohim, el Eterno uno es. Esa es la frase que se repite, que dijeron hace rato. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Escucha. Yo estoy oyendo el ruido que hacen los niños, pero no estoy escuchando atentamente. Shema tiene que ver con escucha y pon atención. Yo oigo un niño oigo los niños cuando lloran, perdón por ese niño, no me afecta. Primero me ponía nervioso y decía, callen al niño, sáquenlo. No me deja concentrarme. Hoy no, a lo mejor lo distrae a usted, a mí. Yo estoy enseñando, el niño está por allá, está en su rollo, no hay problema. Pero a veces dejamos que eso nos distraiga. ¿Por qué? Porque no estamos Shema en lo que teníamos que estar concentrados. Y a veces decimos Shema nada más porque ya lo sabemos de memoria. Pero no estamos concentrados en lo que estamos diciendo. Oye, escucha. No nada más oigas el ruido, escucha y pon atención. El Eterno nuestro Elohim es uno. Es uno.
¿Y qué más nos dice? Amarás y amarás al Eterno tu Dios, tu Elohim. Esta es la palabra que se traduce como Elohim. Cada vez que escucha Elohim es porque en hebreo tiene la palabra Elohim. Cuando aquí nos tradujeron como Dios. Amarás al Eterno tu Dios, tu Elohim, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, con todas tus posesiones. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán, ¿a dónde? ¿Estarán? Ok, agárrelas y póngalas así, mire. Duérmase con ellas. ¿Cree que las va a aprender? ¿Cree que las va a memorizar? ¿Verdad que no? ¿Qué se refiere entonces? Que las vayas sembrando allá adentro. En el intelecto del ser humano que está ligado con el corazón. Estarán sobre tu corazón. ¿Para qué? Para que te pares aquí y digas, miren, si hay alguien que sabe aquí, ¿verdad que no es para eso? La respuesta aquí está, aquí mismo está. ¿Para qué es? ¿Para qué tienes? A ver, voy a ver si no pongo en vergüenza a mi esposa. A ver, hermana Idalia, ¿para qué tiene que poner estas palabras en su corazón? Para ponerlas por obra, ¿y para qué más? La respuesta está ahí mismo. ¿Para qué, mija? Exacto, no es para que tú le digas a la gente, yo sé todos los términos, no, es para que llegues, para que estés donde estés, le estés enseñando a tus hijos. Por eso nos dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Qué hacemos en la casa? Ya cállese, niño, dale el teléfono para que se calle. No creo que esté estudiando la Torah en el teléfono. No creo que esté estudiando la Biblia en el teléfono. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Papi, ya vamos a llegar. Ah, este niño. Daddy, ya mero llegamos. Ay, este niño. No, faltan como 15 horas todavía. Pónganle una película para que ya se calle. El problema es que no le ponemos una película que lo edifique. De por sí no hay muchas. Y ahí va el niño bien contento con una rata hablando y diciendo tonteras, que se llama Mickey. ¿Sí? Bueno, pero bueno. Andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano. Hoy en día se usa una cajita que tiene unas cuerdas, unas filacterias de piel, que dentro tienen precisamente esta escritura y se atan en la mano. Estarán como una señal en tu mano. Y se pone también otra caja en la frente. ¿Ok? Son los tefilín. Esas son las que se ponen. Y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Ahora, no es la cuestión solamente de ponerlo y ya. La cuestión es que tú vayas aprendiendo la palabra del Eterno. Ahora, ¿qué más nos dice? Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. No, estoy en una casa hospedado, no vayan a pensar que vi esto ahí. No empiecen a deducir, pero a veces va uno a una casa y en lugar de que haya palabra del Eterno, está ahí un póster de un cantante famoso. Pues el Eterno nos dijo, pon el póster de tu artista famoso ahí. Escribirás la palabra del Eterno ahí. ¿Y qué escribimos? I love you. ¿A quién? Wow. A ver, ¿cuántos de ustedes tienen en los postes de su casa palabra del Eterno? No levanten la mano, nomás dedúzcanlo, piénsalo. No, es que mis vecinos se van a dar cuenta que yo soy aleluyo, que ando judaizando, que ando haciendo cosas judías. Bueno, esto no es judío,
Esto es palabra del Eterno. Esto es palabra del Padre de la Gloria. Y no, entonces, no es judío. Que el judío lo practique porque lo ha visto y lo ha llevado a la práctica, eso es otra cosa, pero no son cosas judías. Si sacáramos lo judío de una congregación, hay que sacar al Hijo del Eterno. Él es judío. Es el primero que hay que sacar. Los apóstoles eran judíos, hay que sacarlos. Los shaliahim, los emisarios. Hay que sacarlos con todo lo que escribieron. ¿Por qué? Porque ellos eran judíos. Entonces no se trata de cosas judías, se trata de llegar a la conclusión de lo que el Padre Eterno nos está enseñando. Esta porción que acabamos de leer hasta aquí es parte de la porción semanal que toca estudiar esta semana. Y me va a servir como base para hablar de una palabra muy mencionada, muy repetida, muy machacosa. No lo digo de forma déspota o mala, sino que a veces nos hablan tanto de Torah, que pues uno se queda, bueno, ¿y por qué tanta Torah, hombre? Pues ¿por qué tanto? ¿No me puedes decir otra cosa que Torah? A lo mejor le pasó cuando empezó a ir a una congregación. Cada congregación tiene la manera con que ataca. ¿Por qué le enseñan tanto eso? Que lo tiene aquí, lo tiene acá y lo tiene. Duerme con ellos, se despierta con ellos. Y a cualquiera que se encuentra, y tú ya estás aquí, y tú ya sabes esto, y ya hiciste esto. ¿Por qué? Se le enseña tanto eso que lo sabe de memoria. No le toca otro tema porque, y se empieza a tocar otro tema, vuelve a caer al punto ese de, y ya esto. ¿Por qué? Porque es lo que sabe. Bueno, en las congregaciones como esta, se habla mucho de Torah. ¿Pero qué es la Torah? Bueno, la Torah es un sustantivo al que comúnmente en las congregaciones se le conoce al español como ley. Y la traducción más correcta sería instrucción, ya que proviene del verbo hebreo yará, que es instrucción o enseñanza. Y tiene la idea implícita de dar en el blanco. Ahora, ¿la palabra del Padre Eterno dará en el blanco o está equivocada? ¿Ustedes qué creen? La palabra del Eterno, la palabra de Adonai, la palabra de Dios, ¿está diseñada para dar en el blanco, que vaya directo a tu alma, a tu espíritu, a tu corazón? ¿O creen que está diseñada para, pues a ver si alguien la pesca? Fue diseñada por el espíritu, por el Ruach, para que entre a lo profundo de tu ser, para que dé en el blanco. Entonces, adicionalmente, tiene un significado interesante, que también es utilizado cuando se da un tiro al blanco. Esa es la idea adicional, dar en el blanco. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo donde aparece esta palabra en el lenguaje hebreo. Dice, ahora pues, Shemot, Éxodo, Shemot es nombres. Nos tradujeron como Éxodo por la salida del pueblo de Israel de Egipto, cuando se traduce al griego y del griego al español. Pero el nombre en hebreo es el libro de Shemot. Y en el libro de Shemot nos dice, Éxodo 4:12, ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, hablándole el Eterno a Moisés, y le dice, y te enseñaré, esta es la palabra yará, te instruiré, yará, lo que hayas de hablar, lo que tienes que hablar. De ahí viene la palabra ley, de ahí viene la palabra Torah. ¿Qué es entonces en términos sencillos la Torah? La instrucción. Una ley es algo que o haces. La instrucción es, tú decides si lo quieres hacer o no. Pero el Padre Eterno no te va a obligar a que lo hagas. Tú tomas la decisión, ¿le obedezco o no le obedezco? Entonces, aquí aparece la raíz de la palabra yará, que es cuando el Eterno le dice a Moisés, a Moshe, te instruiré. Yo te voy a instruir, yo te voy a enseñar. Una más, vamos a verla, está en Shemot,
Éxodo 19:13, hablando de cuando llegan al monte Sinaí, al Har Sinai, y dice que nadie toque el monte, que nadie pase un límite. ¿Ok? Por ejemplo, en las congregaciones, cuando el predicador está aquí, a ver si llega, sí llega. Dice, nadie se puede acercar aquí porque este es el lugar santísimo. No hay nada que lo separe, ¿verdad? Se suben los hijos del pastor, nadie se muere. Pero curiosamente, si se sube alguien más, cuidado, te puedes morir. Se suben los hijos del líder y no se mueren. Pero nada más te bajas de aquí a aquí, y ya cualquiera puede hacer las cosas que guste. Incluso hablar disparates y decir que el Espíritu le está hablando. Qué curioso. Bueno, el Eterno puso un límite en el monte Sinai. Nadie se acerque. Por la santidad del Eterno. Por la gloria del Eterno. No lo tocará mano, hablando del monte, porque será apedreado o asaeteado. O sea, cuando se le tira una flecha con un arco. Será traspasado con una flecha. ¿Cuál es la palabra que tenemos ahí? Yará. Es la misma que instrucción. Sea animal o sea hombre, no vivirá cuando suene largamente el shofar, que nos tradujeron como bocina. No había bocinas como las que tenemos aquí para cantar. Habla del shofar. Cuando suene largamente el shofar, subirán al monte, pero los demás no se podían acercar. Ahora bien, el vocablo Torah es precedido o conlleva entonces la idea de dar en el blanco. La idea de la palabra ley es que des en el blanco. ¿En el blanco de qué? Bueno, de lo que el Padre Eterno te está diciendo. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo lo vas a honrar? Te va a mostrar, a lo largo de su ley, te va a mostrar maneras cómo honrar a tu padre y a tu madre. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Su criado, su criada. Te va a dar instrucciones de cómo no hacerlo. Guarda el día de... ¿Cuál día es, perdón, el que hay que guardar? El día de reposo. La mayoría de versiones traducidas del hebreo al español dicen el día de reposo. Y le ponen una estrellita y dice, aquí equivale a sábado. Solamente que eso ya es un concepto moderno, la palabra sábado. Y no significa, no es la mejor traducción porque los días, como los conocemos en español y aún en inglés, están ligadas a los astros, a los planetas, a los satélites. Luna está ligado, es lunes, lunes es en honor a la luna. Martes es en honor a Marte. Miércoles es en honor a Mercurio. Jueves es en honor a Júpiter. Viernes es en honor a la diosa Venus que adoraban los cananeos. ¿Ok? Y sábado no es el día del Señor. Simplemente estamos hablando de Saturno, un dios que también adoraban. Y domingo o Dominis Dies, que es Sunday en inglés, es el día del sol. Entonces, por esa razón, no es lo más recomendable decir el día de sábado. Aunque así fuimos enseñados, no es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque, como vuelvo a decirles, estamos ligándolo con los planetas, que es lo que adoran los astrólogos, los que adivinos, etcétera. De ahí se basan en todas sus predicciones que tienen. Entonces, la palabra hebrea para día de reposo o para reposo es Shabbat. Por eso usted va a escuchar esa palabra constantemente aquí, o decir cuando se saludan Shabbat Shalom. ¿Ok? En lugar de paz en sábado, o no sé cómo se dice ¿cómo decías en la iglesia donde ibas? ¿Paz en sábado?
Feliz sábado. Bueno, Shabbat Shalom es solamente que tengas un día de reposo lleno de paz o con paz. Eso es Shabbat Shalom. ¿Ok? Y estamos identificando el día como está en la Escritura, como lo diría el Eterno. Entonces, la idea de la Torah es dar en el blanco, de la ley es dar en el blanco. Por cuanto el Eterno, Adonai, Yud Hei, Bab Hei, que son las 4 letras que componen el nombre del Eterno, Él nos dio esa palabra, es buena y nunca va a fallar. Lo que Él dice es y será siempre así. Él no se equivoca, por eso da en el blanco. Entonces, está garantizada por el mismo Dios eterno. Y no importando el tiempo que transcurra, Él no cambia. El Eterno no cambia. Él es el mismo. Usted ya lo ha leído ayer, hoy, por los siglos. ¿Qué les dice cuando hablan del famoso pasaje de los diezmos? Porque yo, el Eterno, no cambio, por eso vosotros, Bené Israel, hijos de Israel, no habéis sido consumidos. Aunque más que eso no se lee, ya nomás se lee del diezmo, pero bueno, antes dice eso. ¿Ok? Entonces, en cuanto a la palabra Torah, aparece 219 veces a lo largo del mal llamado Antiguo Testamento. Y digo mal llamado porque cuando usted dice el Viejo Testamento, usted no es coleccionista de antigüedades. Y por lo mismo, como no somos ni arqueólogos ni coleccionistas de antigüedades, aunque algunos tenemos cosas viejas en la casa, ¿verdad? Pero no somos coleccionistas, no nos interesa. No nos llama la atención. ¿Por qué? ¿Quién quiere? Te ofrezco un carro nuevo del año, te ofrezco un carro viejo del año 75. ¿Quién quiere el viejo? ¿Quién sabe si trabaja? ¿Quién sabe si va a correr? Mejor deme el del año, ¿no? Deme el nuevo. Y por eso muchas congregaciones corren al famoso Nuevo Testamento. ¿Y el viejo? Pues ya está viejo, ¿para qué lo quieres? No es Viejo Testamento. ¿Ok? Bueno, eso va en otra ocasión. En el pacto renovado, en el Brit Hadashah, Nuevo Testamento como se conoce, aparece 197 veces. Bendito el Padre del Padre Eterno. Entonces, es muy común encontrarnos con personas creyentes en el Dios de Israel que se refieren a esta instrucción no como la instrucción de Dios. La mayoría dice la ley de Moisés. Ahora, ¿tú a quién le haces caso? Viene la pregunta, ¿le vas a hacer caso a Moisés o le vas a hacer caso al Hijo del Eterno? Bueno, pregunta, ¿quién le dio la ley, la famosa ley a Moisés? ¿Quién se la dio? ¿Quién le dictó lo que tenía que escribir? Entonces, ¿de quién es la ley? Si yo te pongo a ti a escribir una carta y te la estoy dictando, ¿la carta es tuya o es mía? Es mía. Porque yo soy el que está dictando, yo soy el que está diciendo. Tú nomás eres el escritor, el autor soy yo. En este caso el autor es el Eterno nuestro Elohim. Pero es común encontrarnos con que la ley de Moisés, la ley. Y luego llegamos a la congregación mesiánica y la Torah. Pero la persona dice, ¿y qué es Torah? Se encuentra en un dilema. ¿Qué es la Torah? Torah es la instrucción no de Moisés, del Padre Eterno. La instrucción del Rey de la Gloria. Entonces es necesario entender que esta frase, ley de Moisés, no habla que Moisés es el autor intelectual, que él piensa, que él actúa y que él dice lo que va a escribir. Él solamente es un profeta más, un escritor más. Como lo fue Isaías, como lo fue Joel, como lo fue Jonás, que les es dictado lo que van a decir. Ahora, vamos a decir entonces que la palabra del profeta Daniel, ¿es de Daniel nada más? ¿O quién es el autor de esa palabra? Los salmos. Decimos los salmos de David. ¿Quién le inspiró los salmos a David? Sobre todo los salmos proféticos que hablan de Mashiach, del Mesías. ¿Quién se los inspiró? El Ruach, el Espíritu de Dios.
Entonces, ¿quién es el autor? El Espíritu del Eterno. Entonces, se piensa que Moisés es el autor de la Torá. Entonces, y no quiere decirnos eso. Cuando hablamos aun cuando la misma Escritura dice la ley de Moisés, no está diciendo que Moisés es el autor. Nos está identificando que él tuvo el privilegio de ser elegido por el Eterno para que le dictara la Torá. Y se ha quedado así. Incluso en el pueblo de Israel, en nuestro pueblo, se conoce a Moisés como Moshe Rabbeinu. Moisés, nuestro rabino, nuestro maestro. Pero usted y yo tenemos un gran maestro que dijo: a nadie llaméis rabí, porque yo soy vuestro rabí, yo soy vuestro maestro, y ustedes son discípulos. El problema es que hoy en día todos queremos ser rabinos, no queremos ser discípulos. Por eso hay muchos enseñadores, muchos líderes en la congregación y nadie que escuche, porque todos somos jefes. Piense que todos seamos jefes en la empresa, pues la empresa no funciona. ¿Quién va a hacer el trabajo? Y estamos igual. Entonces, amados hermanos, la instrucción es del Eterno. Y algo que el Eterno dio para nuestro bien, como una herencia, no puede ser malo. El Eterno te dio la ley, la Torah. Ahora sí voy a usar el término ya más enfático, Torah, para que vayamos asumiéndolo. Él te dio la Torah para que fueras maldecido. ¿Para qué te la dio entonces? Aquí está la respuesta. Devarim 33:4. Cuando Moisés o Moshe ordenó una Torah como heredad a la congregación de Jacob. La palabra, la ley, la instrucción es una herencia para ti. ¿Una herencia de quién? Del Padre Eterno. Ahora, una herencia que te deja el Elohim de los cielos, ¿es una maldición para ti? ¿Crees que es una maldición? No, no la puede ser. Lo vamos a ver también más adelante. Este mismo concepto, pero siendo sinceros, la verdad es que muchas veces como hijos del Eterno no nos parece que sea una bendición. ¿Cuál es el problema? ¿De quién es el problema? Bueno, el problema tal vez no sea mío ni del hermano que está aquí enseñando. Es de cuando llegamos a una congregación y nos dijeron: la ley es mala, malísima. Ni la vayas a querer practicar, ni la vayas a querer poner en práctica. ¿Por qué? Porque es un problema para tu vida. No, si tú empiezas a vivir en la ley, te vas a desligar del Mesías. Vas a caer de la gracia. ¿Y quién dice que la gracia y la ley están peleados? ¿Dónde dice la Escritura eso? Bueno, esa es la idea que a veces tenemos. Y resulta, entonces, amados hermanos, que de pronto encontramos una congregación donde nos dicen: la ley es buena, la Torah es buena, no es mala para ti. Pero nos encontramos como esa hija que tiene 16, 18 años y cree que está en donde todo lo puede hacer. Y papi, ¿me dejas ir al cine a la última película de las... ¿Qué quieres sale la última película? En el teatro, en el cine. ¿Qué horas ponen la última? Ah, sí, ha sido, hermano. Ok. Bueno, a las 11 de la noche. ¿Me dejas ir? ¿Me dejas ir a las 11 de la noche? No, hija, no puedes ir. Porque yo no sé qué va a pasar. Yo no sé con quién vas. Mira, tú conoces... Sí, conozco porque me lo has mostrado ahí en la foto. Pero yo no sé quién es. Lo conozco porque lo veo en Facebook. Pero yo no sé quién es esa persona. Yo no sé qué va a hacer, qué va a intentar hacer contigo. No va a pasar nada, papá. No, hija, no vas a ir. La hija se va a molestar. El hijo se va a molestar. Te puede hasta maldecir por lo que le estás diciendo que no va a ir. Pero ¿qué pasa? El día de mañana creció y empieza a razonar. Mi padre tenía razón. Él estaba en lo correcto cuando me negó irme al cine yo sola con mis amigos. Yo ya sabía lo que iban a hacer. Mira, ahí salieron embarazadas mis amigas. Mi padre tenía razón.
Bueno, nos pasa así. Llegamos a una congregación y miren, la Torah es buena. No, ¿cómo va a ser buena? Si yo lo que quiero es libertad, quiero estar en la libertad. Bueno, aquí hay libertad, porque aquí está el Espíritu del Eterno. Aquí hay libertad. Y usted es libre de hacer cualquier cosa, hasta de no hacer nada si no quiere. Pero la Torah es buena. La instrucción que el Padre Eterno nos dejó es para nuestro bien, para nuestro propio provecho. Con el pasar de los años estamos madurando y llegamos a entender que las restricciones que el Padre pone es por nuestro bien. Y que lo que nos dice que hagamos es por nuestro bien. A Él no le beneficia en nada el que usted guarde sus misbot, sus mandamientos. A Él no le beneficia en nada. ¿Quién es el beneficiado? A ver, jóvenes, señoritas que están aquí, y matrimonios jóvenes también, menos de 100 años. Si a usted se le dice, honra a tu esposa, trátala como un vaso frágil, ¿para quién es el beneficio? ¿Para tu esposa o para toda la familia? ¿Aló? Las malas hermanas están diciendo, los hombres no dicen nada. Si a la mujer se le dijo, sométete a tu marido. Y si lo amén, mira qué rápido contestó. ¿Sí? Amén. Ok, si a la mujer se le dice eso y la mujer lo hace, ¿el bien es para todo el hogar o nada más para el hombre? Para todo el hogar. Entonces, por donde le busques, no hay mandamiento malo que el Padre Eterno haya dado. Ahora, muéstrame uno. No, apedrear a la gente. Bueno, ni siquiera en Israel hoy en día se apedrea a la gente. Eso es cuando se estaba bajo el gobierno del Eterno mismo. Pero pidieron rey, pidieron ser como las demás naciones. Ahora se rigen como las demás naciones. No podemos aplicar esa ley ni siquiera en Israel. Además de eso, ¿cuántos fueron apedreados? Bien pocos, comparado con todos los que desobedecieron. Bien pocos. Era como una serie de advertencia o de escarmiento, como decimos. ¿Se acuerdan que 2 personas murieron nada más por mentir en el Brit Hadashah del Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto? En el Pacto Renovado, 2 personas murieron por mentirosas, por chismosas. ¿Cuándo hemos visto caer aquí un pastor que esté hablando mentiras y caiga muerto? Pero fue un ejemplo, que el Padre Eterno no tolera la mentira. Sin embargo, no vemos ahora caer a nadie fulminado. Si así fuera, le aseguro que la pensaríamos para venir a hablar una palabra y decir, el Eterno me dijo esto. La pensaríamos. Y más de una vez. Entonces, el Eterno quiere lo mejor para ti. Él no te va a obligar a nada. Él amorosamente te muestra que la Torah es buena. ¿Ok? Él tiene principios que están escritos para ti, para mí. La Torah no solamente contiene los primeros 5 libros de la Biblia, también podemos ver que se abarca todo el mal llamado Antiguo Testamento. A todo también se le conoce como Torah, porque los profetas dieron instrucciones de cómo volver al Eterno, cómo volver al Padre de la Gloria. Cada vez que un profeta habla, está diciendo, hagan teshuvah, arrepiéntanse. Arrepentirte es volver. ¿Volver a dónde? ¿Volver a la cantina? ¿Volver a un matrimonio despedazado? ¿O volver a la palabra del Eterno para que haya restauración? Volver a la palabra del Eterno. Sin la palabra del Eterno no somos restaurados. Entonces, el Eterno manifiesta una verdad que a veces como padre le decimos a nuestro hijo, no lo haces. Pero no le decimos por qué. No nos sentamos para darle explicaciones del por qué sí, del por qué no. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y esa es la bendición de la Torah, que nos explica, haz esto para que te ocurra esto. No hagas esto para que no te venga esto. El Padre Eterno nos explica el porqué de las cosas. Esa es la gran bendición que tiene. El pastor nomás dice, aquí los quiero a las 11 de la mañana. Y el que no venga, no le vamos a dar comida. Y ahí viene toda la gente a las 11 de la mañana. Pero no te explica por qué. Que es bueno ser puntual, que es una bendición venir a honrar al Eterno. Nada más tienes que.
el Padre Eterno te explica los por qué. Esa es la bendición de estudiar la Torah. La verdad no fue sino hasta que con la ayuda del Ruach, del Espíritu, y escudriñando las Escrituras, pude empezar a verificar la voluntad del Eterno, ya que lo que sabía de Él en su mayoría era solamente lo que había escuchado. Y ese es un defecto que tenemos en las congregaciones. No, pues si mi pastor está predicando, si el rabino está predicando, si el roe está predicando, yo creo que él está bien. Y asumimos que todo lo que él dice es correcto y no nos damos la tarea de escudriñar las Escrituras para ver si es verdad. Asumimos que todo está bien. Pero ¿qué pasa cuando tú empiezas a escudriñar la Escritura? Y te das cuenta, oye, a mí me dijeron esto, pero aquí no dice así. La Escritura está diciendo algo contrario. O dice algo que no ha mencionado mi predicador, mi pastor, mi rabino. ¿Ok? No lo ha mencionado. Entonces, ¿por qué él asume eso? Cuando tú empiezas a escudriñar la Escritura, te vas a dar cuenta de muchas verdades. Y es una gran bendición porque te sientes como un niño con un juguete. Cuando le dan un juguete. No sé, a lo mejor usted fue rico, ¿verdad? Desde pequeño y tenía todos los juguetes. Y yo estaba enojado con ese señor gordito que tiene una barba bien grande y que lo visten de rojo. Enojado yo con él. Y con los reyes que fueron a visitar, con los famosos 3 reyes magos, que no eran 3, ¿verdad? Y que no eran reyes tampoco. Pero yo estaba enojado con ellos. Porque siempre llegaban a la casa de mis vecinos, pero a mi casa nunca llegaban. Hasta que un día pensé, dije, bueno, las cartas que le mando a lo mejor se pierden en el camino. Pero no era así. Lo que pasa es que era un engaño. Esa persona no existe, no trae nada, ¿ok? Pero pues me ilusionaron con eso. Yo estaba ilusionado hasta que ya descubriendo las Escrituras, escudriñando, me doy cuenta que ese es un mito que no me da nada. El único que da algo bueno, ¿de quién desciende toda buena dádiva y todo don perfecto? De lo alto, del Padre de las luces. Bendito sea su nombre. ¿Alguien puede glorificar al Eterno? ¿Ok? A veces estamos así como que, ¿qué pasó? Ahora, ¿cómo se logra tener una disciplina? ¿Alguno de ustedes fue militar? ¿Policía? ¿Gendarme? ¿Security? ¿Nadie? La disciplina se logra haciendo las cosas al mismo tiempo, todos los días. Yo estaba enojado con esa palabra disciplina. ¿Por qué? Me levantaban a las 5 de la mañana, apenas estás durmiendo bien sabroso cuando te empieza a sonar la trompeta. ¡Pah! Y levántate. Y luego, te bañas, te lavas y a comer, soldaditos del cuartel. Y córrele a comer. Sales y otra vez a formarte y vas a formarte, empiezas a marchar como loco todo el día. Me molestaba la disciplina. Ahora veo que fue lo mejor que pude haber aprendido. ¿Por qué? Porque cuando se trata de tener una disciplina a la hora de hacer tefilá, oración, ya no te cuesta. Cuando se trata de tener una disciplina de escudriñar, no para enseñar, para que tú comas las Sagradas Escrituras, ya no te cuesta tanto. ¿A quién le gusta la disciplina? Pero es necesaria. Le voy a lanzar un reto que le acabo de lanzar al hermano Roque esta mañana. ¿Cuántos de ustedes dicen que el Mesías, el Hijo de Dios, el que conocen en la iglesia como Jesús y que en las congregaciones cristianas y en la Escritura está como Yeshua o Yahshua, ¿ok? ¿Cuántos de ustedes dicen que Él es su maestro? A ver, ¿cuántos de ustedes afirman, Él es mi maestro? Él es mi rabino. Mi rabino es, mi rabí es mi maestro, mi maestro. ¿Cuántos de ustedes podrían afirmar que Él es su maestro? A ver, yo puedo afirmarlo. ¿Sabes cómo lo podrías afirmar? El día que dejes de leer tanto a Pablo, a Pedro, a Juan, a todos los demás, y te preocupes por leer y seguir los pasos de las Besorot Tobot, los evangelios que hablan del Mesías, cómo vivió, cómo actuó, cómo hizo las cosas, pero no nada más leerlos una vez, ya de Matitiahu a Yohanan, de Mateo a Juan, no.
acabas y vuelves a empezar como la Torah. Acabas y vuelves a empezar. Cuando ya te lo sepas prácticamente de memoria, entonces sí, puedes imitar al Mesías, puedes hacer lo que dijo Shaul, sed imitadores de mí como yo del Mashiach. Pero mientras, quiero decirle, tenemos un gran problema. Conocemos bien poquitito a nuestro maestro. Y por eso no lo imitamos. Por eso no lo estamos siguiendo adecuadamente. ¿Por qué? Porque no lo estamos... Sí sabemos en términos generales que dice Mateo. Nos predican de ahí, nos enseñan de ahí. Pero tú, ¿lo lees? ¿Lo pones en práctica? Y si no, te voy a decir tristemente, Yeshua todavía no es tu rabí, porque no le estás haciendo caso a él. No estás poniendo por obra su palabra, sus hechos, su vida. Nos falta que él sea nuestro maestro. ¿Qué es lo más importante del estudio de la Torah? ¿Qué es lo más importante? Pues que vamos a aprender. Que esa palabra va a estar en tu boca, en tu corazón. La escribirás, la pondrás sobre tu corazón y la hablarás a tus hijos porque la sabes. Como predicador, la vas a hablar a la congregación porque la sabes. No la vas a estudiar, estar estudiando a última hora, a ver qué me sale ahí. Y sacamos de contexto un texto que dice, abre tu boca, yo la llenaré. Un día, sin mentirles, sin degradar a nadie, un hombre se paró y abrió la boca. Y no salió nada. Después se puso a llorar, perdónenme hermanos, no estudié. Es que la Biblia dice que abriera mi boca y que la iba a llenar. Era hijo del pastor, era hijo de un pastor. Y yo le pregunté, porque íbamos a hacer tefilá, íbamos a hacer oración todas las mañanas. 5 de la mañana estábamos ahí orando. Yo le pregunté, ¿ya te preparaste? ¿Ya tienes lo que vas a predicar? Hermano, yo nací en la iglesia. Tengo 20 años oyendo a mi padre predicar. Me sé todos los mensajes que le ha predicado. Luego los repite como 5 veces en cada iglesia que va. Yo ya me los sé todos, dice. ¿Tú crees que tengo necesidad de prepararme? Bueno, cuando se para aquí, abre su boca y se pone a llorar. No me preparé, hermano. Perdónenme, pensé que ya me sabía todos los mensajes. Estando aquí se le borró todo. ¿Qué le pasa a usted cuando va a pasar aquí? Ya tiene todo preparado. Si no lo anota, amén, aleluya, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya. ¿Y aleluya qué? Debiste haber hecho tus notas por lo menos para que fuera, si la mente se te olvida, fueras coordinando las ideas. Es lo que no hacemos. Ahora, cuando usted sepa la Torah de memoria y las Besorot Tovot, los evangelios, ya no tiene necesidad de escribir nada. ¿Por qué? Porque usted ya lo sabe todo. Pero mientras no lo sepamos, por lo menos hay que hacer una nota. Para no hablar de todo sin llegar a ninguna conclusión. Quiero decirte algo serio. Si tu vida como creyente está basada solamente en lo que un predicador te dice, te voy a hablar claro el día de hoy. Te están llevando a donde el predicador quiere, no a donde el Eterno quiere. ¿Sabe usted que muchas veces el predicador puede torcer la palabra porque agarra un texto y dice, el Eterno me dijo que predicara de esto, y se pone a predicar? Y tú no puedes decir nada porque el Eterno le dijo. Pero ¿qué tal si Él te quiere llevar al punto donde nada más Él quiere? Por ejemplo, hay un movimiento que no lo discuto, es problema de cada predicador, va a dar cuentas al Eterno, donde todo lo que se habla va enfocado en dinero, 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 dinero. ¿Quieres algo? Dinero. ¿Quieres oración? Dinero. ¿Quieres un consejo? Dinero. Todo es dinero, dinero, dinero. Y se encuentran muchos textos donde amparan su doctrina que están enseñando. ¿A dónde los está llevando el predicador? Al dinero. Y nos estamos olvidando de todo lo demás. Pero si tú no te dedicas el tiempo a leer las Escrituras, entonces tu vida, lo que tú conoces, lo que tú sabes de Dios, solamente depende de lo que otro está viendo del Eterno en las Escrituras. Un ejemplo. Supóngase que yo predicara todos los días aquí y nada, usted nada más me escucha predicar y predicar y predicar. Tu vida de creyente está basada en lo que yo digo solamente.
Porque no llegas a casa y tomas el tiempo de, a ver, ¿es verdad lo que está diciendo? ¿Es verdad lo que dijo? A ver, ¿qué dice el contexto? ¿De qué está hablando la escritura en general? Por eso no hay mejor manera de estudiar las escrituras que como dijo el profeta Isaías, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y un poquito de allá. Este es el reposo que les quería dar. Usted no agarra y lee un libro, las primeras 2 líneas del capítulo 1 y se va hasta el último capítulo y lee otros 5, un párrafo o 2 párrafos y regresa a la mitad del libro. ¿Cuándo va a entender usted así del libro? ¿Cuándo? Nunca. Y así leemos las Sagradas Escrituras. Brincando de aquí, brincando para allá. No llevamos un orden. Por eso nos preguntan de algo. Pregúntele a mi pastor. Y no los quiero avergonzar. Pero es la manera como se ha enseñado en la mayoría de congregaciones a estudiar las Sagradas Escrituras. Es muy cansado, ¿ok? Hacerlo sistemáticamente, como dijo el profeta, verso por verso, línea por línea. Gracias al Padre Eterno llevamos ya varios libros, verso por verso, y mi anhelo es por lo menos terminar los evangelios, las Besorot Tovot, las palabras del Mesías Yeshua. Terminarlas sistemáticamente, verso por verso. Ya llevamos algunos estudios y quisiéramos terminar. Tristemente, cuando se trata de leer la Biblia, las Sagradas Escrituras, las Kitbeit HaKodesh, se nos dice, cómprate este, lee este, para que puedas entender la Biblia. Y al último te dejan, ¿qué cosa? Ahora, no tengo nada que ver con esos libros, nada más los escogí, estaban haciendo una diapositiva. Si usted los tiene, no estoy diciendo que usted es un hereje, no estoy diciendo eso. El problema es que tú bases tu conocimiento de la Torah en lo que Él diga. Que bases tu conocimiento de la Torah en lo que Él te dice. Este libro que está aquí al último, no voy a decir cuál es, porque se está grabando. Ese libro, he ido a congregaciones donde lo tienen verso por verso, leyéndolo, línea por línea. ¿Y la Torah? ¿La Biblia? Entonces es más importante para congregaciones lo que dice este libro, porque ya iba a decir, porque tiene algo. Bueno, ya sabe usted cómo se llama. Y se supone que tiene lo que yo necesito. Eso. Ahora te pregunto entonces, ¿esto no tiene lo que tú necesitas? ¿Este libro sagrado no tiene lo que tú necesitas? ¿No tiene todo lo que el Padre Eterno te quería mostrar? Sí, sí lo tiene. ¿Por qué entonces dejarme llevar por todo lo que digan de aquí a acá para poder deducir lo que el Padre Eterno me quería decir? ¿Será tan difícil enseñarle la Escritura aún a los niños? No. El problema es que los predicadores, los teólogos la han hecho bien complicada. Si el Padre Eterno dijo, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos, es porque tus hijos las pueden entender. Si no las entendieran, el Padre no te va a decir, oye, martirízalos, tortúralos, enseñándole cosas que nunca entienden. Es porque tus hijos las van a entender. Si un campesino las puede entender, ¿por qué hoy no las entiende? Por la gran teología que se ha hecho, se ha distorsionado. Hoy un niño de 12 años no se puede graduar de un instituto y tener un doctorado por la complejidad del estudio. Si usted va a un instituto bíblico, tristemente no hay una sola materia que haga que estudies la Torah, que estudies las Sagradas Escrituras de principio a fin. Pregunta, ¿qué va a enseñar el predicador en la iglesia? En la congregación, ¿qué va a enseñar? Se supone que va a enseñar de la Biblia. ¿Por qué no hay ninguna materia en ningún instituto que te hable que primero tienes que leer la Biblia de principio a fin, después vienes y te enseñamos los demás términos científicos? ¿Por qué no hay ninguna materia?
¿A dónde se está llevando al predicador? A que se infle, a que se hinche con pura teología humana, pero no sabe nada de la palabra del Eterno. ¿Y qué sucede? Hoy vamos a hablar de los conceptos de la neumatología. De neumatología viene neumático. ¿Alguno de ustedes es llantero? Bueno, neumatología es una asignación que ustedes estudian en el Instituto Bíblico, que te habla de neuma, en griego, de espíritu. Pero nunca te van a mencionar que neuma es una traducción del hebreo ruach, que es viento o espíritu. Nunca te lo mencionan, nada más te hablan de pura neumatología y terminas como llantero, aprendiendo mucho de aire, de viento, pero sin nada de lo que dice las Escrituras. Y le digo porque lo he estudiado. Ahora, entonces, vamos a ver cómo poner en práctica la Torah. Ya vamos a cerrar. Ya sabemos que la Torah es del Eterno. Es instrucción. Pero ahora, ¿cómo pongo de manera práctica, bien sencilla, la Torah? Voy a hacer una pregunta, no se me espanten. Si no la sabe, no hay problema. Hay muchas cosas que no sabemos. Todos vamos aprendiendo en diferente nivel. ¿Cuántos mandamientos se dice que hay en el pueblo de Israel? ¿Cuántos? 613, esa es un área de Houston, hermano. ¿Sí? 613 mandamientos. Ponte a pensar luego en tu mente, echa cálculo, 613. ¿Hacer 613? No, hombre. Es lo primero que la mente corre. 613, si con 10 no puedo. 613, no. Pues, ¿qué te pasa? 613 te esperan. Y ya me dio la cabeza que no. De los 10. ¿Cuántas congregaciones practican los 10? Los Caseredas de Brot, ¿cuántas? La mayoría practican 8, 7, 5, 9. Los que más le pegan son 9. Los que más se acercan. Siempre buscan uno de ahí, que ese ya no vale. Bueno. ¿Cómo pudo poner en práctica nuestro padre Abraham la Torah? Si fue dada 430 años después. La Torah no estaba escrita, la ley no estaba escrita, pero vamos a ver aquí, lo lee conmigo, a ver, yo les doy las notas, ya les dije, no, si no quieren escribir, yo les doy todo el estudio completo, así como lo estoy enseñando. Bereshit es la palabra en hebreo, Génesis es de Geneseo, y quiere decir solamente el principio, el origen. Por cuanto le está dando una promesa a Isaac, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, el mismeret, mis mandamientos, los misbot, mis estatutos, los hukot, y mis leyes, torohot. En término singular sería mi Torah, mi ley. La pregunta es, ¿cómo pudo guardar Abraham, la ley? Si todavía no estaba escrita. Habrá una manera sencilla, sin tantas complicaciones, de poner en práctica 613, 10 o 2, a donde supuestamente lo redujo el Mesías. Le preguntan, ¿cuál es el mayor mandamiento? Amarás al Eterno tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante a ese. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es toda la Torah. Ya nomás tengo 2. No, es que en esos 2 está resumida toda la Torah. Pero la pregunta es, ¿cómo le hizo Abraham para guardarla, la ley? ¿Qué hizo él? ¿Le gustaría saberla o lo dejamos para otro estudio? Bueno, ¿cómo consigue el padre de la fe guardarla? Aquí tenemos una información. Abraham nació
en el año 1948. Curiosamente, ¿cuándo volvió a Israel a regresar a su tierra? Ya en la era moderna. ¿En qué año regresa y vuelve a ser una nación? ¿Alguien lo sabe? ¿En qué año regresaron del exilio por primera vez en cerca de 2000 años a la tierra de Israel y fueron una nación con el voto de Honduras, que fue el que últimamente votó para que se lograra ese objetivo? 14 de mayo de 1948. Nada más que este 1948 es desde la creación del mundo. Entonces, en el calendario hebreo fue en el año 1813 antes del Mashiach. De acuerdo con el católico romano fue en esta fecha, 1813. En el año del hebreo fue 1948. Y Moisés nació en el año 2368, 1393 antes del Mashiach. Esto es 420 años después de Abraham. Sin embargo, la Escritura afirma que Abraham guardó la Torá, guardó la ley, guardó las ordenanzas, guardó los preceptos. Todo lo que son preceptos, mandamientos, estatutos, ordenanzas, todo está incluido en la Torá, en la ley. Todo es parte de la ley. Así como la constitución de un país tiene diferentes secciones, pero todo es la constitución, lo mismo es la Torá. Los preceptos, los estatutos, los mandamientos, todo eso es parte del mismo paquete. Bendito el Padre Eterno. Ahora, vamos a un ejemplo. ¿Cómo sabía nuestro Padre qué era lo que era Torá? ¿Cómo sabía Noé cuáles eran los animales puros y los animales impuros si no estaba escrito Levítico capítulo 11? ¿Cómo él sabía? Dice Bereshit, Génesis 7:2, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios solamente tomarás una pareja, el macho y su hembra. Pregunta, ¿cómo sabía Noé? Si Levítico no estaba escrito, ¿cómo supo él qué animales eran puros y qué animales eran impuros? A ver, ¿usted qué hubiera agarrado? Llévate 7 puros y 7 impuros. ¿Qué animal hubiera agarrado como puro usted? Pues yo creo que este es puro. Véngase para acá. Sirve que si me pega hambre me hago unos chicharroncitos por ahí, ¿verdad? Vente. Este debe ser puro. Bueno, ok, y usted ya lo sabe porque ya lo leyó en Levítico y en Devarim, en Deuteronomio. Pero ¿cómo sabía Noé? Bueno, sigamos adelante. Levítico 11 no estaba escrito. ¿Usted quiere saber qué comer saludable? Lea Levítico 11. Y por cierto, es un tema que habla de santidad. Hablamos mucho de santidad, que somos los Kadoshim. Hablamos mucho de santidad, pero esto no se toca como santidad en una congregación. Y es parte de la santidad del Eterno. Otro ejemplo, ¿cómo sabía Yosef, verdad? El hijo de Jacob, que no había que acostarse con la esposa de otra persona porque eso es adulterio. ¿Cómo sabía si Levítico 18-19 no estaba escrito? Cuando le dice a la mujer de Potifar, ¿verdad? Que no se va a acostar con ella, le dice, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado el amo, el patrón, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Elohim? ¿Cómo? Ahora, ¿cómo lo supo Yosef? ¿Cómo sabía José que eso era pecado? Éxodo no estaba escrito, donde nos dice no cometerás adulterio. Levítico no estaba escrito, donde nos dice, además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Eso no existía, no estaba escrito. ¿Cómo supo Yosef entonces que eso era pecado? Un rey llamado Abimelech, que ni siquiera era del pueblo del Eterno. ¿Por qué cometiste este grande pecado contra mí, Abraham? Por poco me acuesto con tu esposa.
Tú me dices que es tu hermana y ya por poco me acuesto con ella. ¿Qué pecado tan grande hubiera cometido? ¿Cómo sabe este rey pagano que era pecado? Bueno, no se espanten. Hay maneras prácticas de poner sencillas de poner en práctica la Torah. El problema es que nos dan tantos mandamientos que luego nos queremos desmayar y decimos como el hermanito, no, si con 10 no puedo, menos con 613. Y ese es el problema. Luego nuestra mente corre y no, yo no voy a poder lograrlo. Entonces mejor ni lo intento. Yo me la voy a llevar tranquilo. Aquí de lejos veo como los toros. De lejos se ven mejor. ¿Ok? Bueno, el Eterno dijo en Shemot, en Éxodo 16:4, también hablando de su pueblo, antes de darles la Torah, en el capítulo 20, les dice, y el Eterno le dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción para un solo día. ¿Y qué más va a suceder? Para que yo pruebe si andan en mi Torah o no. ¿Por qué el Eterno les dijo así? Un día, recoge comida para un solo día. ¿Por qué no les dijo, recojan para toda la semana para que no se preocupen? Bueno, porque el Eterno quería probar si obedecerían sus estatutos, si obedecerían su Torah. Y el problema es que eso es lo que nos cuesta a nosotros, obedecer la palabra del Eterno. Ese es el dilema que tenemos. Bueno, ya salió el hermano. ¿Ok? Entonces, el pueblo saldría, recogería, y eso es lo que le estaba ordenado. Bendito el Padre Eterno. Qué interesante entonces es ir entendiendo todo esto. Ahora voy a hacerles una pregunta. Éxodo 28 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es Shabbat para el Eterno tu Elohim. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Eterno hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Adonai, el Eterno bendijo el día de reposo y lo santificó. Vamos a hablar un poco de un ejemplo. ¿Qué pasa si tú adoptas un niño? Yo creo que aquí se puede ver la diferencia. ¿Quién es el adoptado? ¿Verdad que sí? Podemos marcar la diferencia. ¿Quién es un niño adoptado? Hoy se habla de que la ley, la Torah, es solamente para los judíos, para los yahudim. Y para los creyentes en Cristo, tú estás libre de eso. Bueno, pregunta. Si usted como madre o padre adopta un niño y a legua se nota que este es el adoptado, usted le va a decir a su hijo biológico, tú me vas a barrer la casa, tú me vas a trapear, tú me lavas los trastes, tú me arreglas la cama, tú me haces todo, tú me vas a hacer el trabajo. Y al otro niño le dijo, no, hijo, tú tranquilo, tú estás en la gracia, mijo. Tú estás en la gracia, tranquilo, amigo, usted no haga nada. ¿Usted cree que eso es lógico? Ahora, por el lado contrario. Para el hijo biológico solamente los mandamientos, y para el hijo adoptado, dijo, ¿qué crees? Te compré una bicicleta, la nueva que acaba de salir en el mercado. Tenga, mijo. Pero mami, me porté mal. No importa, mijo, tú estás en la gracia, mijo. Tenga. Le compré un carro. Y el otro niño allá, mami, ya barrí todo, ya hice el quehacer, ya hice todo. Usted cállese, usted está en la ley. Como padre, ¿tú harías eso? ¿O le enseñarías la misma ley al hijo que adoptas? Los mismos estatutos, las mismas instrucciones, los mismos mandamientos serían para tu hijo biológico y para tu hijo que adoptas. ¿Sería lo mismo, sí o no? ¿Por qué entonces con el Padre Eterno queremos asumir que para los judíos es toda la ley y para el no judío puede vivir como quiera y creer todavía en el Mesías? Yeshua el Mesías nos ilustra principios básicos de cómo guardar la Torah. Y aquí vamos a ver por qué Abraham pudo guardar la Torah.
Dice en Mateo 23:23, reprendiendo a los líderes: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino y dejan lo más importante de la Torá. Dejan lo más importante, hacen a un lado lo más importante de la ley. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo más importante? La justicia, la misericordia y la fidelidad, la emuná. Casi siempre nos traducen como fe, pero la palabra emuná del hebreo es fidelidad. ¿Fidelidad a qué? Pues fidelidad a lo que escuchas. Fidelidad a lo que el Eterno está diciendo. Entonces, ¿qué es lo más importante de la ley? 3 cosas. ¿Qué es lo más importante de la Torah? 3 cosas. ¿Quién me las dice? ¿Cuál, hermana? La justicia, la misericordia y la fidelidad. Son 3 cosas. Con esas 3 cosas te puedes poner en práctica toda la Torah. ¿Lo vamos a mirar? Esto era necesario hacer, la justicia, la misericordia y la fidelidad, sin dejar de hacer aquello. Diezmar. Guías ciegos. Coláis el mosquito, pero se tragan el camello. Esta es una, por supuesto, alegoría extremadamente opuesta, diciendo que le ponían una manta a los cántaros donde iban a colar el vino, ¿verdad? Para que no se fuera un mosquito ahí y no fuera que se fueran a contaminar, pero bien que se estaban comiendo todo el camellote entero, que es un animal inmundo también. De manera figurativa, está hablando el Mesías. Con esto podemos entonces afirmar que hacer justicia, misericordia y fidelidad es practicar la Torá. Ahora veamos a Abraham. Si Abraham practicaba la justicia, ¿la habrá practicado? ¿Abraham habrá practicado la justicia? ¿Sí o no? Bueno, ¿estaba practicando qué? Lo más importante de la ley. Abraham practicaba la misericordia. ¿Era misericordioso con los demás? ¿Sí o no? ¿Qué estaba practicando entonces? La ley, la Torah. Ahora, ¿Abraham tenía fe? ¿Sí o no? Incluso dicen que es el padre de la fe, pero yo no creo eso. Un padre siempre es el primero que cree. ¿A poco Abraham fue el primero que creyó? De Abraham para atrás, Matusalén, Enoc, Noé, ¿no creyeron? ¿O sí creyeron? El padre siempre es el primero que va al frente. El que hace la primera cosa. Bueno, se le conoce así. Vamos a dejarlo así por ahorita. Él tenía fe. ¿Practicó las 3 cosas más importantes de la Torah? ¿Sí o no? Entonces, ¿él practicaba la Torah? ¿Sí o no? Empecemos con esto. Es complicado. No pienses en 613. No pienses en 10. Piensa nada más en 3 cosas. Misericordia, justicia, misericordia y fidelidad. Piensa en esas 3 y estarás practicando la Torah de la forma más sencilla, como lo hizo Abraham, como lo hizo el Mesías, como lo hizo David. Ahora aprendamos de nuestro Mesías. ¿Qué dice su palabra? ¿Qué dice la palabra que se escribió de él? Cuando le preguntan, alguien llega y le pregunta, maestro, rabí, la palabra maestro es rabí, ¿cuál es el gran mandamiento en la Torah, en la ley? Tú que eres maestro, enséñame, ¿cuál es el gran mandamiento? Y él responde. Yeshua le dijo, amarás al eterno Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos, ¿qué dice aquí? De estos 2 mandamientos. Bueno, aquí, cuando no sabemos los términos escriturales, asumimos que todos los demás, 611, o por lo menos 8 de los 10 ya no existen. ¿Por qué? Mi maestro dice que nada más 2. Y que de ahí depende toda la ley. Bueno, ¿qué quiere decir con depende toda la ley? Vamos a estudiar esa palabra, depende. La palabra que se tradujo como depende del griego
Es la palabra griega kremanumi. Esa es la palabra. Muy difícil de pronunciar. Y lo bueno es que no sé griego. Pero que literalmente significa, de ahí cuelga, de ahí está colgada toda la ley. No dice ahí se anula toda la ley. De ahí está colgando toda la Torah. Lo cual me ayudará a ilustrar con lo siguiente, cómo es que de ahí cuelga toda la ley. De ahí depende toda la ley. Aquí lo tenemos. El Eterno, no Moisés, el Eterno nos dio, ¿qué cosa? La Torah. ¿Qué es la Torah? Lo que nos tradujeron como ley. Bueno, si pongo en práctica lo que el Mesías dijo, 3 cosas bien importantes, voy a estar practicando toda la Torah. Porque todo mandamiento o te lleva a practicar la justicia, o te lleva a practicar la fe, o te lleva a practicar la misericordia. Y la fe, la fidelidad, viene por el oír. El oír. Oh, yo pensé que venía por oír el libro 5,500 promesas de bendición para tu vida. ¿No viene entonces por eso? Yo le paso el estudio si quieren para que... No, está bien, pueden hacerlo, pero yo se los paso así como está y lo tengo con las diapositivas. No se preocupen, ¿ok? Entonces, pregunta. Abraham, ¿practicó la justicia? Si no me ayudan, yo sigo hablando, Abraham, ¿practicó la justicia? ¿Practicó la fe? ¿Practicó la misericordia? Como les dije que si no me ayudan, ¿verdad? Ahora sí ya hablaron. Ok, bueno. Ahora, hermanitos, dígame, ¿quién de aquí no puede practicar estas 3 cosas? ¿Quién no puede? Yo creo que todos podemos, ¿verdad que sí? Todos. Entonces, si el Mesías dice que esto es lo más importante de la Torah, de la ley, ¿no estaríamos practicando la ley de la manera más sencilla? Sin tan complicarnos tanto la vida de que, no, es que los hukim, y que los misbot, y que los mishpatim, bueno, está bien estudiarlos, es bueno estudiarlos, eso lo profundizaremos más adelante, pero ahorita por lo pronto hablemos de la ley, de la Torah, de la manera más sencilla. Esto te lleva a practicar lo que el Mesías dijo que tienes que practicar. En esta gráfica estamos viendo cómo de la ley depende la más importante, ¿ok? Vemos cómo la Torah está colgando, dependiendo. De todo esto depende la ley, de la justicia, de la misericordia y de la fe, depende. De ahí cuelga toda la ley, porque todo mandamiento que el Eterno te ordenó, te lleva a practicar la justicia. Todo mandamiento que el Padre ordenó, te lleva a vivir, a practicar la fidelidad, si lo haces. Todo mandamiento que el Padre ordenó, te lleva a mostrar la misericordia. A eso te lleva la ley. A eso te lleva la instrucción. Entonces, vivirlo y practicarlo es ejercitarse para la piedad. Es ejercitarse para hacer lo que el Padre Eterno dijo. Entonces, la Torah tiene como principios, amados hermanos, básicos, justicia, fe y misericordia. Son 3 pilares. Es como una casa. Un edificio tiene pilares. Si esos pilares se los quitas, se viene para abajo. Se destruye, se cae. La Torah tiene 3 pilares importantes, que son los que ya estamos viendo. Quítaselos y te quedas sin Torah, te quedas con una religión. Es necesario empezar a practicar la justicia. ¿Qué es practicar la justicia? Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Adonai de ti? Solamente hacer justicia, misericordia y fidelidad. Buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia. Y lo demás vendrá por añadidura. ¿Pero qué es justicia en el término hebreo? En el término hebreo es cuando tú das la sedaka, la limosna. Dije limosna, no ofrenda. Es prácticamente lo que se conoce como limosna. Una ayuda que es un término malo, es una ayuda para el necesitado. Muy aparte con lo que se conoce como la terumá, como la ofrenda. Es muy aparte. En las congregaciones del pueblo de Israel hay una caja para sedaka, para justicia, y otra que es para la terumá,
para la ofrenda que sería para Adonai, para el Eterno. Bueno, practicar la justicia es, tú ves al necesitado, ayúdale. Tú ves a alguien que tiene necesidad, ayúdale. ¿No tiene pan? Dale, si tú lo tienes. Eso es la justicia. ¿Qué es la fidelidad? ¿Fidelidad a qué? Fidelidad a la palabra del Eterno. Pues si el Eterno dice que guarde Shabbat, yo lo voy a guardar. Si el Eterno dice que honre a mi padre y a mi madre, yo lo voy a honrar. Si el Eterno dice que yo tenga que servir, yo voy a servir. Si nadie quiere juntar los papeles, yo los junto. No hay problema. Yo voy a servir. ¿Por qué? Porque estoy siendo fiel al texto. ¿Qué es misericordia? El Padre Eterno nos mostró su misericordia, no castigándonos como merecíamos. Tú te compadeces de aquel que tiene una necesidad. Eso es practicar la misericordia. Esos principios básicos los podemos llevar a la práctica. Perdónenme que a veces digo ya voy a acabar, pero ahora sí ya voy a acabar. Ok, tengamos en mente que la Torah es un tesoro. No es una maldición. La ley de Dios es una bendición para cada nación. Aún las naciones, sus leyes las basan muchas veces de la Torah. Sobre todo naciones como Estados Unidos. Aún México, que no la practica, pero basó sus leyes en el no matarás, no robarás. Entonces, ¿ha sido una bendición? País que no tiene leyes como lo es en este caso ahorita Siria. Es una bendición vivir ahí. Vaya, a ver, tengo fe, yo me voy por fe. A ver, váyase. No es lo mismo decir soy creyente aquí, con aire acondicionado, que ser creyente en Siria, en Irak, en Afganistán, en India, en África. No es lo mismo. Amados hermanos, entonces, ¿es una bendición que países se basen la mayoría de sus leyes en lo que dice la Torah? Claro que es una bendición. Entonces, ¿por qué muchas veces tenemos en la mente o nos dijeron la ley es una maldición? Bueno, por una mala interpretación que hay de otros textos que ahorita no puedo tocar porque entonces sí no acabo. Pero puedo venir otra ocasión y hablamos de eso. No hay problema. Entonces, la Escritura establece, ¿verdad? Lo que ya leímos, hablando de cuando Moisés nos ordenó una ley, una Torah, como heredad a la congregación de los hijos de Israel. Pregunta, si tuvieras un tío rico, no el pacto McDonald's, un tío rico, y dijera, le quiero dejar $100 millones a mi sobrino, ¿estarías bien triste? Ay, tío, ¿por qué me dejaste 100 millones? Con 500 pesos que me hubieras dejado hubiera estado bien. ¿O estarías como este Yehudí, alegre y diciendo, wow, tío, qué bueno, bendito sea el Padre Eterno? El problema es que cuando nos hablan de la ley, no la tomamos como una herencia. No la tomamos como una bendición para nuestra vida. Lo tomamos como una maldición. El día que aprendas, el día que comprendas que la ley del Padre Eterno es lo mejor que te pudo haber dejado, ese día dejarás de quejarte. Porque nos quejamos de todo. De todo nos quejamos. Que si el servicio estuvo largo, que si estuvo corto, que si cantaron, que si no cantaron, que si predicaron, que si no predicaron, que si dieron ofrenda, que si no dieron. De todo nos quejamos. ¿Y ahora no hubo café? Ah, pero este a mí no me gusta, yo quiero del otro. ¿Y por qué no trajeron pan del otro, de la otra panadería? Este pan está muy bueno. Y nos quejamos de todo. Cuando deberíamos de ser agradecidos, ¿por qué? Porque ser agradecidos en todo. Hermanos, el día que aprendamos el beneficio de la ley, de la Torah, andaremos así. Por eso, en la mayoría de congregaciones, vamos a tener que tener una Torah aquí. ¿Están de acuerdo o no? Para que la podamos
atesorar. Y cuando se saque, a llevar, que sea un tesoro, que sea algo sagrado. No tiene nada que ver con que el Mesías es tu Salvador. Al contrario, el Mesías dijo, no vine a abrogar la Torá. No vine a anularla, ni los profetas. También David expresó lo mismo. Por si nada más piensa que Moisés lo dijo, vea lo que dijo el hombre conforme al corazón de Elohim. ¿Qué dice? ¿Lo lee conmigo? Salmo 119, verso 11. Por heredad he tomado tus testimonios, nada más hasta que venga el Mesías. No es nada más hasta que venga el Mesías. Para siempre. Porque son el gozo de mi corazón. Qué triste que te emocione más un mundial donde tu equipo pierde que te emocione la palabra del Eterno. Qué triste. Como quiera la intentamos para la otra. No quiero quemar a nadie, pero hay unos que ven partidos, ¿verdad? Cada semana. Y son fieles a un equipo. Y ahí están. Aunque jueguen a las 11 de la noche y tengan que trabajar a las 5 de la mañana, ahí están. A ver, quedémonos aquí hasta las 11 de la noche. No, hermano, usted sabe que hay que hacer cosas mañana. Ya empezó la semana. Ahí sí nos ponemos bien escriturales. Después de lo expuesto, ¿qué es la ley? Después de lo que ya vimos, ¿qué es la ley? En palabras sencillas que la podamos entender, ¿qué es la ley? La instrucción del Padre Eterno. ¿Cómo la puedo poner en práctica de manera bien sencilla, sin complicarme tanto la vida de que este mandamiento como y este otro como? ¿Cómo la puedo poner en práctica de manera bien sencilla? Con 3 principios que vimos. Practicando la justicia, la misericordia y teniendo fe. Que también se puede equivocar, teniendo fidelidad. ¿Fidelidad a qué? A lo que estás estudiando, al texto escritural. ¿Ok? Entonces, vuelvo a decirles, en la ley hay varias cosas que se abarcan y solamente se los pongo como ejemplo. 1, la Torá habla de una Torá de los celos, la ley de los celos, que encontramos en Números 5, 29 al 30. La Torá del Nazareo, ¿ok? Números capítulo 6. Hay otra ley, la ley del hierro, la Torá del hierro. Números capítulo 15. La Torá del pecado y de la muerte. Cuando Shaul habla de la ley, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es medio versículo que nos han torcido. Es medio versículo. A ver, cuando vaya usted al restaurante, al steakhouse, dígale, nomás sírveme el huesito, lo demás llévatelo. Te pides un tibón grandote. Dile, ¿me podrías cortar el huesito y nomás me dejas el huesito? ¿Lo demás te lo llevas? ¿Te gustaría? ¿O quieres la carnita? Bueno, supongamos que eres vegetariano. No hay nada de malo en eso. Nada más déjeme la cebolla y todo lo demás lléveselo. ¿Verdad que no hacemos eso? Bueno, con medio versículo, porque tristemente el predicador ni siquiera se lo sabe completo. Se ha hecho la teología de que ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Pero de cuál ley habla? Ese es el contexto. Y el texto completo dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuál es el problema? El pecado, no la ley. El problema es el pecado, no la Torá. Existen muchas más leyes que vamos a ir aprendiendo poco a poco. El maestro los va a ir enseñando. Hay 2 personas que enseñan, 3 que vienen aquí. Bendito sea el Eterno por eso. Sigan enseñando. Pero tratemos de empezar también, tratar con los que van empezando. Porque si no, vamos a correr mucho, vamos a ir bien lejos. Y otros van a quedarse atrás y van a decir, no, pues ¿para qué lo sigo?
Hay un principio que me enseñaron en el ejército. Íbamos corriendo y el que va al frente siempre lleva la mentalidad de que puede aguantar más. Pero el que se va quedando, llega un momento en que se desanima, ya no puedo. Se le acaban las fuerzas. Lo que el instructor hace es que los que van hasta el frente, les hace dar media vuelta y corren y se ponen atrás de los que venían hasta atrás. Ahora los que van al frente, marcando el paso, son los que ya iban, ya no puedo. Y como ahora este va enfrente, se siente otra vez, sigamos. Eso es lo que tenemos que hacer de manera figurada. No nomás correr a lo loco, hay que regresar por el que está empezando y no entiende. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? El Shaliach Shaul dijo esto. Apréndete este texto. Quiero dejártelo de tarea. Porque él parece que está loco. Dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero ya nos dijo por qué. Porque el pecado no se va a enseñar de usted. Te dejo con este texto para que te lo aprendas. Romanos 7:12. De manera que la ley, la Torah, a la verdad es santa. El mandamiento, santo, justo y bueno. Si la Torah es todo eso, dime por qué no la quieres en tu vida. Dame una razón. Hoy, antes de ya callarme, dame una razón. ¿Por qué no la quieres? ¿Por qué no la aceptas? ¿Por qué no la predicas? Si la Torah es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Por qué el Padre Eterno te va a quitar algo que es santo, que te va a llevar a la santidad? Algo que es justo, que te va a llevar a practicar la justicia, y algo que es bueno, para que vivas una vida en Él. Bueno, dejemos que el Espíritu te hable a tu corazón. Sigue meditando en esto. Sigue pensando en ello, pero estudia la palabra del Eterno. Muchas veces nos pican los ojos con todo y lentes porque no leemos. Usted no se conforme con lo que acabo de hablar. Vaya y lea. Busque. Pero no le pregunte al maestro Google. No le pregunte al rabí YouTube. Pregúntele al rabí de rabinos, al Mashiach. Pregúntele. Al Hijo del Eterno. Abba, te doy gracias, papito lindo. Gracias, Padre Eterno, que estás en los cielos, que eres dador de la vida, que enviaste tu Ruach, tu Espíritu, para que nos guíe precisamente a la Torah, a toda justicia, a toda verdad. Tu justicia es justicia eterna y tu Torah es la verdad. Padre, santifícalos en tu Torah. Tu Torah es la verdad, tu palabra es la verdad. Abba, te pido por este remanente, por mis hermanos que van empezando, por mis hermanitas que a lo mejor no entienden muchas cosas, pero que juntos, como un cuerpo, vayamos creciendo hasta llegar a la estatura que tú tienes planeada para esta congregación. Y que en la ciudad de Tulsa, Oklahoma, se levante una congregación que te alaba en espíritu, en verdad, que le importa tu Torah, que le importa tu palabra, no conceptos solamente humanos, tu Torah, las palabras del Mashiach, que se enseñen, que se prediquen y que cada persona que venga sea edificada en el nombre bendito del Mesías Yeshua, Beshem Yeshua HaMashiach. Toda Rabá, Abba. Gracias, Padre. Amén.